Nosotros le estamos pidiendo estos días la gracia más importante de todas, la unión con Dios, la unión de conformidad de nuestra voluntad con la divina. Y lo hacemos espoleados, incentivados, estimulados por la doctrina y sobre todo por la vida, por el ejemplo de Santa Teresita de los Andes. Estamos viendo cómo el amor divino acendra, purifica, acrisola los amores humanos. Y al acendrarlos, los ordena y los coloca. Y esto nos hace realistas. Esto nos hace vivir en la verdad, no en mi verdad o en la verdad de mis heridas, de mis desilusiones, frustraciones, que en realidad es vivir en la mentira, sino que cuando el Espíritu Santo ordena en nosotros la caridad, vivimos en la verdad. Y aunque pareciera a un nivel sensible, o mejor dicho, sentimental, o casi mejor dicho, romántico, aunque pareciera que amamos menos, pues resulta que amamos más, incluso los demás lo perciben. A mí me suele pasar una cosa en mi ministerio sacerdotal y a veces incluso a nivel de una mera relación humana, pero claro, en un sacerdote una relación humana así asépticamente considerada no existe, porque eres sacerdote las 24 horas del día, como la religiosa es esposa de Cristo siempre. No puede decir, te voy a decir esto como mujer, como amiga, bueno, pero eres monja. Bueno, pues lo que suele suceder es que a veces, en muchas ocasiones, las personas, cuando más aprecian tu cariño, tu amor hacia ellas, aunque quizá no sea a corto plazo una reacción inmediata, pero también muchas veces de manera inmediata, y otras veces a un plazo corto medio, no hay que esperar un plazo largo, cuando más aprecian eso es cuando, con amor claro, se les corrige, porque entonces es cuando se ve que se busca su bien. Aquí tenemos una confusión, una confusión psicoafectiva y una confusión espiritual. O sea, cuando nos corrigen nos entristecemos. ¿Por qué nos entristecemos? Por dos cosas. Primero, porque caemos ahí en lo que ahora se llama una carencia afectiva. Entonces, como me corrige, no me quiere menos, le he fallado, no estoy a la altura de esta persona. Y primero, entonces, no me encuentro el estímulo de ser querido a la manera como yo pienso que tengo que serlo, que es aplaudiéndome y pasando la mano por el lomo y diciéndome guapo. Primer motivo. Segundo motivo por el que nos entristece una corrección, pues porque no hay humildad, así de sencillo. Y vamos un poco más atrás, en parámetros teresianos, porque no queremos vivir en la verdad metafísica, o sea, la verdad es la adecuación a la realidad.
Yo tengo que estar en la realidad. Primero eso. Pero segundo, no hay humildad en el sentido que decía también la Madre Maravillas. A quien nada es, honra se le hace. Entonces yo no merezco reconocimientos ni aplausos de suyo, pero es que además tampoco me los he ganado, por nada. Y cuando quien me quiere con caridad sobrenatural, no con melindres románticos o con amor carnal, humano, con amor no de agapé, sino de eros, con amor egoísta, sino quien me quiere con amor oblativo, de agapé, de caridad, entonces la mejor prueba que me está dando de ese amor es buscar mi bien, aunque en esa búsqueda de mi bien él pierda el suyo, en el sentido de que yo ya le mire de otra manera porque me está corrigiendo, da igual, pero como esa persona es libre y no está pendiente de mi amor sino el de Dios. Esto lo subrayo porque esto es muy importante para la vida comunitaria. No perdamos de vista que, según Santo Tomás de Aquino y según el sentido común, claro, las obras de misericordia espirituales están antes que las corporales. Entonces, en una comunidad es de suma importancia y es donde se ve uno de los termómetros de la caridad de una comunidad. Por ejemplo, cómo se atiende a una enferma y cómo se pasan las noches en vela junto a ella, o se le procuran los platos más apetitosos por parte de la que está en la cocina, o se la tiene que llevar al médico una vez y otra por parte de la pobre prelada, que hoy no hacen más que ir a los médicos para las súbditas, tan es así que para ellas mismas no van. Yo lo pienso muchas veces. Bueno, las prioras, si les diera la ocurrencia de ponerse malas, que muchas veces es una ocurrencia, pues no podrían ir al médico porque no tienen tiempo nada más que conllevar a las que tienen la ocurrencia de ponerse, ocurrencia o realidad. Bueno, pues entonces esa enferma, lo que sea, se atiende. Bien, eso es una caridad muy bonita, es muy bonita. Pero hay otras caridades que están por encima de esa. ¿Cuáles? Pues, por ejemplo, vivir 50 años en un convento soportando con paciencia, soportarlo soportamos todos. Pues nos pasamos la vida soportando porque no te queda otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Nos matamos unos a otros? No, nos soportamos. Ay, usted aguántese, hombre, claro que me aguanto, no me queda otra, ¿qué voy a hacer? Pero soportar con paciencia, eso ya es distinto. Los defectos del prójimo, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo ha menester y sobre todo porque es una de las pruebas más eximias y certeras de la caridad y que menos practicamos y queremos recibir, corregir al que yerra. Y esto en una comunidad ha de hacerse y para eso están, y por eso la mayoría de las comunidades se han arruinado porque los han dejado. Aquí, gracias a Dios, no lo han dejado, y en algunas pocas, pero la mayoría los han dejado los capítulos. Y sin capítulos una comunidad no puede funcionar. Y si se deja el capítulo una sola semana, porque a veces no se puede, porque surge lo que sea, o en fin, una semana pues surge, ya se nota si ya son 15 días o 20 en vez de 8. Bueno, pues ese capítulo está para eso, lo mismo que una maestra de novicias tiene que estar para eso con una novicia o una priora que no tiene que esperar al domingo si tiene que hacer una advertencia a una súbdita, ¿no? Eso es la caridad. Y eso es una caridad entendida de una manera muy libre, porque es que la persona, si es mínimamente inteligente, claro, si no hay buen entendimiento, despídase usted de todo, directamente de todo, no se canse, porque es inútil.
La Santa Madre por eso lo dice una vez y otra. Y el problema muchas veces estriba ahí, en que no hay entendimiento ni se quiere que lo haya. Pero si la persona es libre y está bien dispuesta, acoge de muy buen grado la corrección y no piensa, como digo, tiene que haber entendimiento, no piensa que esa corrección es producto de que el que la hace le tiene hincha, como dicen en mi tierra, o manía, no, al contrario. A mí por lo menos, y mire que me falta a veces mucha dulzura para corregir, y mucha mano izquierda y luego me arrepiento, porque también hay que hacerlo, pero a veces es que si lo haces con mucha dulzura el otro no se entera tampoco de la corrección, que es el problema. Pero a mí sí me sucede que la persona te da las gracias y a mí me edifica muchísimo eso, porque dice, pues sí, es que es verdad, me ayuda a ser mejor, como yo, si a mí me lo dicen, pero claro, a veces un apuro de que se moleste. Bueno, esta es la verdadera caridad y esta es la libertad. Entonces, esta niña con quien estamos pasando estos días, Juanita Fernández Solar, Teresa de Jesús, Teresita de los Andes, pues tiene un arte que ese es muy difícil poseerlo sin ser mujer. Tiene un arte para corregir de una manera tan entrante, diríamos, sabiendo abordar y sabiendo, como se dice ahora, empatizar y sabiendo llegar según el carácter y el temperamento del otro y dando una de cal y otra de arena. Y lo hace en sus cartas. Vamos a ver hoy algunas cartas, las que nos dé tiempo, a su madre, que ya hemos visto que le escribe independientemente de su padre. Y si podemos porque las cartas a su hermano Luis son muy interesantes y esta es en la que va más en la línea que estoy diciendo, de corregir con un amor muy tierno, pero al mismo tiempo con mucha firmeza y llamando a las cosas por su nombre y diciendo la verdad. Bueno, pues vamos a ver un poco primero las que escribe a su madre. Estas son recién llegadas al Carmelo todavía, no tiene fecha, mayo del 19, pero es a final de mayo, claro. Esta señora, pues, doña Lucía, la madre de Juanita, pues era una señora que estaba sufriendo mucho, porque no solamente es que estaba separada de su marido, era una separación de hecho, no es que pensaran romper el matrimonio, pero esta señora estaba tan disgustada con la gestión funesta que había hecho el marido de la economía familiar y tampoco comprendía del todo que el pobre señor no tenía muchas más soluciones porque había venido una ruina casi inevitable. Eso por un lado. Y por otro lado, sus dos hijos mayores, que son los que preocupan a Juanita, Miguel y Lucho, pues también daban que sufrir a esta madre. Miguel era un poeta bohemio que es como si fuera hoy un hippie, diríamos, y estaba haciendo un poco la guerra por su cuenta. Lucho pues había caído en las garras de casi un ateísmo. Luego se convirtieron los dos. Luego Miguel se convirtió pronto y se enderezó su vida y se hizo un hombre de orden, se casó con una mujer muy buena, no tuvieron hijos. Y Lucho, muy mayor ya, a punto de morir, recuperó la fe. Esto, claro, por las oraciones de su hermana santa que estaba ya en el cielo y seguramente mucho también por las lágrimas de su madre. Total, que encima esta señora que se empeñaba en mantener un escaparate de mucho penacho ante la buena sociedad de Santiago de Chile y tenía mucho don, pero ya tenía muy poco din, y encima esta señora pues se le va monja a su hija
la que más valía, porque claro, Juanita valía un valer. Y entonces, pues su hija sabe que está sufriendo y le escribe dejándolo caer en el corazón de la madre, lo mismo el bálsamo del consuelo filial a través del cariño y la ternura, que también algunas consideraciones muy, muy delicadas, pero como para que esta señora eleve el pensamiento y se sirva de todo lo que está sufriendo como de trampolín para ir a Dios. Primero, claro, en fin, la obsequia con sus palabras: cuántas gracias doy a mi buen Jesús por haberme dado una madre como la que tengo, una madre que solo mira los intereses divinos. Y entonces le exhorta a vivir consolando a Jesús, amando a Jesús, que es tan aborrecido y ofendido. Es una manera, como digo, muy delicada y muy suave y muy diplomática de hacer entender a su madre que si su sufrimiento es grande, tiene que mirar a Jesús, que ha sufrido mucho más. Entonces, como decíamos, Juanita siempre nos hace levantar el vuelo, alzar la mirada y no mantenernos en un plano horizontal. Consolemos a Jesús a cada segundo diciendo que le amamos. Le gusta tanto este canto no interrumpido de amor. Amémosle en cada uno de nuestros actos, haciéndolos con perfección y solo por agradar a Él. Amemos su adorable voluntad en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Es el arte de, sin decir, decir. Y este es el arte de los santos. Es el arte de no caer en la chismografía pueblerina, de no quedarse en lo episódico, de no detenerse en la mera anécdota circunstancial y de no caer en esa deformación de la psicología femenina que consiste en quedarse siempre en lo particular y no ir a lo universal. Esto es inteligencia, porque a veces a un alma le estás diciendo: mire, es que hay que ser caritativa, hay que ser paciente, hay que ser abnegada en la comunidad. Sí, padre, pero es que mire usted, le voy a poner un ejemplo. Es que la hermana fulanita hoy salió de la oficina tal con un cacharro, yo me quise acercar a tomárselo de las manos, no me quiso, pero si a mí no me interesa la anécdota, ni a usted tampoco. No nos detengamos en lo circunstancial, en lo contingente, en lo episódico, aunque vivimos de lo cotidiano y hemos vivido ese episodio, sí, y ese episodio de alguna manera nos ha condicionado, sí, pero hay que tener la sabiduría de levantarse de ahí, de lo particular a lo general, a lo universal, y es lo que está haciendo Juanita con su madre. Y no le dice: ¿cómo va este negocio, lo de papá, cuándo viene, cuándo va, cómo da? Como a veces son las conversaciones telefónicas o epistolares o de locutorio de algunas consagradas con su familia. No, eso no hace bien. Y si la familia vuelve otra vez al cuento chino, no, vamos a elevar el tono. Y si por tanto elevar el tono y hablarles del cielo y de Dios y de Dios y de Dios se aburren y vienen menos, pues mejor. Eso es lo que le pasó al padre de la Santa Madre, pero al revés, dice ella, al revés. Como don Alonso de Cepeda se dio mucho a la oración y era un caballero santo, y veía que su hija monja era un poquito disipada y en el locutorio no hablaban de Dios todo el tiempo, dice ella en el libro de la vida, cada vez venía menos.
Cuando se dio a la oración cada vez venía menos. Y yo pienso que algunos padres y madres de monjas, de consagrados, a veces, si están muy en Dios, tendrán menos ganas de estar con nosotros. Porque cuando se va un consagrado a un locutorio, por eso ese letrero hay que tenerlo muy en cuenta, que yo lo veo colgado. Yo no hablo de aquí, yo hablo en general. Yo lo veo colgado en muchos conventos, en todos, claro, en todos los Carmelos me refiero. Una de dos son hablar o hablar de Dios. Bueno, pero que sea verdad. Lo primero es que hoy, ya digo que no me refiero aquí para nada, pero lo veo en muchos conventos, algunos conventos apartadísimos, que tú no te explicas cómo la gente tendrá ganas y tiene el locutorio todos los días, tanto locutorio, eso no puede ser bueno. Pero bueno, si ese locutorio fuera para hablar de Dios todo el tiempo, pues, o de cosas, también hay que hablar de cosas del mundo, pero según Dios. Bueno, pues esta chica lo que hace con sus familiares totalmente es eso. Nunca en sus cartas es una alusión a algo determinado, a algo, como decimos, circunstancial o episódico. Amemos su adorable voluntad en cada una de las circunstancias de nuestra vida. Ya le está diciendo a su madre, en estas circunstancias tuyas, dolorosas, que sepas descubrir la voluntad de Dios, y dice a continuación, cuando se ama todo es alegría, la cruz no pesa, el martirio no se siente, se vive más en el cielo que en la tierra. La vida del Carmelo es de amar, esta es nuestra ocupación. Le aseguro, mamacita, que es hambre, sed insaciable la que siento porque las almas busquen a Dios, pero que lo busquen no por el temor, sino por la confianza ilimitada en su divino amor. Cuando un alma se entrega así, Jesús lo hace todo, porque ve que esa alma es miserable e incapaz de todo bien, y como la ve llena de buena voluntad y desconfianza de sí misma, se conmueve su amante corazón y la toma por su cuenta. Busque, mamacita, a Dios de esta manera y verá que Dios se acercará a usted y la arrojará más hondamente en el océano infinito de amor. Abandonémosle todo, mamachita linda, a su adorable voluntad, y Él todo lo hará, porque nos ama infinitamente. Ya le ha dado la introducción general y polivalente, que tiene aplicación práctica para todos los casos. Y entonces con eso, sin aludir a nada concreto, se está refiriendo a todo, porque le ha hablado de abandono a la voluntad de Dios, de amor a la cruz, de paciencia en el sufrimiento y de búsqueda de Dios, no por el temor, sino por el amor. Y luego, como estaban las dos muy preocupadas, madre e hija, por ese hermano Miguel, que como digo se había dado una vida de bohemio y tenía amistades poco recomendables, y dice que le da muchísima pena, pero no alude a nada. Dice, respecto a lo que me dice de Miguel, y ya no hace más sangre, no. Pero bueno, ¿qué es lo que me quería decir? ¿Dónde está? ¿Con quién ha ido? No. Eso también es muy bonito en una monja. No preguntar más de lo que te dicen y rezar, y ya está. No andar preguntando. Y entonces, respecto a lo que me dice de Miguel, me ha dado mucha pena y rezo muchísimo por él. Ya sabe que he venido al Carmen para convertirlo. Nuestra madrecita, con su excesiva bondad, está ofreciendo todo por él, y todas mis hermanitas rezan también. Confiemos y el Sagrado Corazón lo arreglará todo para su gloria. Las súplicas de una madre, Dios no las desoye jamás. Y luego le cuenta a su madre cuánto la cuida su madre priora, para que se quede tranquila, y el oficio que tiene de despertar a las demás, y que está ayudando en la cocina,
y que cuida a un niño Jesús, en fin, ya cosas todas de monja y de la que entra en un convento y cuenta sus cosas y anuncia con una ilusión enorme que va a hacer los ejercicios espirituales. El retiro para Pentecostés, que dura 8 días. ¡Qué rico! Rece por su Teresita para que sea loca endiosada, ¿no? Bueno, ahí tienen un propósito de ejercicios. Salir de ellos así, loca endiosada. Después le pide partituras de cantos bonitos y después una enorme postdata, como propio en carta de mujer, como decimos, dando recuerdos a diestro y siniestro. Esa es la carta número 104 de finales, como digo, de mayo de 1919. Después, el 9 de junio, tiene otra carta recién salida de los ejercicios que han sido hasta el día antes, porque Pentecostés ha sido el 8 de junio. Y escribe la carta por obediencia porque le dice la priora al salir del retiro, en fin, como los primeros meses del Carmelo, que se tenga más contacto con la familia, que escriba a su madre. Y entonces empieza aludiendo, claro, es el primer día de la octava del Espíritu Santo y toda la novena se ha preparado con los ejercicios. Qué dicha, mamacita, cuando nos encontremos sumidas en el océano infinito del amor, en el seno de nuestro Padre, en el costado de nuestro Esposo y apresadas eternamente por el Espíritu Santificador. Cuando se mira ese horizonte, cuando se presenta a nuestra vista este hermosísimo panorama, qué feo, qué vano se encuentra todo lo de la tierra. Y pensar que la mayor parte de los hombres están ciegos, qué pena se siente en el corazón. Y ahora le habla de su retiro y le dice que le gustaría hacer a su madre leer en su alma para que viera todo lo que en ella ha escrito nuestro Señor en esos días. Qué hermoso pensamiento para cada una de vuestras caridades, porque están dedicando, como anualmente, 8 días completos a vacar a Dios, a no hacer nada, a estar a tiro del Espíritu Santo, a su luz. Y entonces, ¿qué están dejando escribir al Espíritu Santificador en sus almas? Es de verdad un libro en blanco donde dejan ir haciendo sus filigranas al Paráclito. Así se veía a sí misma Teresita en esos días de ejercicios. Con esa escritura, dice el Espíritu Santo, con esa escritura de fuego, me hace comprender, me hace ver cosas desconocidas, grandezas nunca vistas. Estamos viviendo así estos ejercicios, aunque no sean en la novena del Espíritu Santo, pero siempre los ejercicios son unos días de cenáculo para dejarnos iluminar, embestir por los rayos del Divino Espíritu, enseñar, aleccionar, corregir, reprender, renovar, recrear. Entonces, le permitimos a Él que con su escritura de fuego nos haga ver cosas desconocidas, o sea, que se caigan las escamas de nuestros ojos. Y ahora dice lo que pueden decir con humildad suma las almas santas. No se figura, mamacita, el cambio que ya percibo en mí. Él me ha transformado. Solemos pensar que el fruto de la vida espiritual, de unos ejercicios bien hechos, pues
consiste en decir ese estribillo que repetimos ya como una cosa aprendida: soy un desastre, soy una calamidad, no sirvo para nada. Lo decimos, pero que no nos lo digan, que no nos lo digan. Pero lo decimos una vez y otra y un año y otro. Qué aburrimiento de decir eso, ¿no? Si ya lo sabemos. Pero Jesús tiene mucha ilusión en que llegue un día que ya tendría que haber llegado, en que el alma dijese: ¿qué cambio percibo en mí? Me has transformado. Me decía a mí una persona: no tengo nada mío, absolutamente nada mío, porque es como si me hubieran quitado el alma y me hubieran puesto otra. Pero lo he recibido con tal sensación de gratuidad, de gozo, como quien no ha hecho nada porque ni siquiera ha jugado, que le han regalado el 10º y le toca el premio gordo de la lotería. Entonces me han transformado, como decía la Santa Madre. Bueno, vuestras mercedes me dicen que mis visiones no son verdad, que yo me las figuro. Bueno, pues sí, puede ser. Si yo hubiera estado con una persona y salgo de con ella y me dicen que ha sido ilusión mía, yo les creo a vuestras mercedes. Pero un momento, si yo no tenía nada y estoy con esa persona y salgo con las manos llenas de joyas, yo no era humilde y lo soy, yo no era mortificada, no era rendida, no sonreía, en fin, lo que fuera. Y ahora lo tengo, eso me lo han dado, me han transformado. Este cambio tiene que percibirlo también la propia alma un poco. No es que vaya a estar paladeando su virtud, no, ni complacida en su avance espiritual, eso sería terrorífico. Pero es decir, yo soy una niña pequeña absolutamente inútil y precisamente por lo inútil que soy me doy cuenta de la transformación que he sufrido, porque si es como un analfabeto de repente se pusiera a escribir. Yo no tengo mérito ninguno. Bueno, pues esto es lo que dice aquí Juanita, Teresita ya. Si usted viera, mamá, el cambio, porque tenía mucho genio, era un temperamento nervioso, por eso era muy inteligente, muy artista, muy contemplativa, muy delicada de sentimientos, muy sensible, muy intuitiva. Y ese temperamento nervioso la había hecho de pequeña, luego ella eso se había ido evolucionando, pero de pequeña era muy parecida a Santa Teresita de Lisieux y eran muy tímidas, temperamento muy tímido. Y entonces esa timidez, pues muchas veces deriva en cólera, cuando ya los tímidos hay que temerles porque la timidez es fruto del amor propio siempre. Y el humilde no es tímido, porque el humilde le da igual quedar bien que mal. El tímido es porque tiene miedo a ver cómo va a quedar y entonces no habla y se repliega, como el caracol en su concha, porque tiene complejo, porque tiene miedo, porque el humilde no es tímido. A veces le puede dar apuro a alguna cosa, pero el tímido es que le falta humildad. Y entonces eran tímidas Santa Teresita y esta también de niñas, muy tímidas. Y claro, el tímido cuando estalla, échate a temblar, porque todo lo que tiene acumulado lo suelta al volcán en ese momento. Y eso sí es temible, porque el que es sanguíneo, o incluso el colérico, pues el colérico tarda más, cuando estalla es terrible. Y el sanguíneo estalla cada cuarto de hora y por tanto es como si no estallara, pues da igual, no dura nada. Pero el otro, el tímido, es fatal, porque lo tiene acumulado. Y entonces, pues, ella, como digo, había sido tímida
y era pues una persona que había vencido la timidez, pero ese temperamento sensible y un poquito introvertido, al trabajarse y volverse hacia afuera, conserva un poco su parte colérica y el genio vivo, y tenía un genio muy fuerte, Teresita esta, Juanita. Y entonces, claro, ahora se ve transformada, porque ese genio ahora ve que ya en el Carmelo no le sale como le salía, que es lo normal. Lo normal es que el temperamento se mantenga siempre. Quien tiene un temperamento colérico muere con él, pero la cólera ya no le estalla cada 2 horas, ni cada 2 días, ni cada 2 semanas, ni cada 2 meses, sino que el temperamento colérico lo está enfocando a la cantidad de resortes positivos de una riqueza enorme que tiene ese temperamento, o el nervioso, que se dan la mano, precisamente por lo antagónicos que parecen, se dan la mano. Entonces estas personas se ven transformadas, pero si yo tenía un genio o la misma afectividad, son de una afectividad desbordante, y ahora ya encuentran que esa afectividad se ve encauzada, que ellas han hecho esfuerzos, sí, pero no son proporcionales para nada al resultado conseguido. No conseguido, sino regalado. Entonces no se figura, mamacita, el cambio que ya percibo en mí. Él me ha transformado. Cada vez me parece más hermoso, más tierno, cada vez más loco. No tenga otro atractivo que el conocerlo para que lo ame y con locura, volvemos a la idea de ayer, conocer para amar. No quiero seguir, porque cuando principio a hablar de nuestro Señor, la pluma no se detiene. Y viene la despedida y el largo, como siempre, párrafo de postscriptum, de postdata, encargando un libro, recomendando otro, etc. Bueno, la siguiente carta, y terminamos con ella, que escribe a su madre, es al cabo ya de casi un mes. Ya tarda un poco más, pues será que empieza a emplear la cadencia con que se puede escribir a la familia si es que no la visitan al mes. Y entonces es el 4 de julio del 19. También es a instancias de la madre priora que escribe, y su madre en medio le ha escrito una carta pues contándole todas sus penas de sus hijos, que son muy grandes, como decimos. Y Teresita está muy apenada, pero otra vez más, ni hace alusión para nada, ni siquiera a un solo nombre propio, ni a un solo episodio. ¿Qué puedo decirle acerca de la pena que me trajo su cartita? ¿Cómo hubiera querido mamachita estar a su lado para consolarla y llorar junto con usted? Ya está. No hay más alusión a lo que la madre dice en su carta, nada más. Y a partir de aquí, adiós, adiós, adiós. Pero nuestras almas se encontrarán vecinas al sagrario. Allí depositamos la amarga queja de nuestros corazones, Señor. Las almas que tanto amáis están enfermas. Sigamos repitiéndole a Jesús esto hasta que se enternezca y venga a resucitar las almas que le encomendamos. Qué manera tan delicada, tan hermosa y tan sabia de enderezar la pena de su madre y no andar metiendo el dedo en la llaga. Hay que ver estos hijos, cómo la hacen sufrir, no, sino mirar a Dios. Mamacita, tenga confianza en Él. Su corazón se conmueve ligerito, no puede soportar que las ovejas de su rebaño se extravían. Él abandona las 99 por ir en busca de aquella que lo ha abandonado. Vamos a ver un poco, a ponernos en situación, porque esto lo decía ella en su
diario en el diario que escribe, como sabemos, cuando está en el mundo y cuando está sufriendo por las cosas no lo encuentro porque lo tenía buscado, pero ahora no lo encuentro. Cuando está sufriendo con las cosas de sus hermanos, y ahí cuenta lo que está pasando un poco con Miguel, pero vamos, ya lo hemos dicho un poco por encima, con Miguel y con Lucho, y que verdaderamente pues le están haciendo sufrir mucho a su madre. En fin, luego lo buscaré porque lo tenía señalado y no lo encuentro. Pues ella lo que saca en conclusión es que para reconducir estas ovejas perdidas, pues ella tiene que entregarse más a él. Y que si sus hermanos todavía no vuelven al redil, es porque ella es tan tibia. Así que yo soy la culpable de todo, aunque pena me da al decirlo, pero es la verdad. Pero no por eso me desanimo. Cuando me veo tan miserable, le digo a nuestro Señor que por qué viéndome así tan pobre de virtudes no me las da, siendo Él la fuente de la santidad. Aprovechemos para enriquecernos el momento de la comunión. Bañémonos en esa fuente de santidad y pidámosle el mundo entero de las almas, porque no nos sabrá decir que no, porque su corazón está latiendo amorosamente y al unísono del nuestro, de modo que todos nuestros deseos son de Él y Él es todopoderoso. ¡Qué identificación tan grande! Somos en esos momentos otro Dios. Para mí, esos momentos son cielo, sin nada de destierro. ¿Qué puedo desear ya si todo un Dios es mío? Y pocos días después le escribe, terminamos, quizá ya termino del todo, otra carta, la cito porque es enseguida de esta, el 15 de julio, y otra vez la Madre Priora, sabiendo lo que está sufriendo esta señora, le dice a su hija que le ponga unas letritas. Le cuenta la novena del Carmen, más o menos alguna noticia para entretener a su madre y lo que han cantado, y le dice que le recuerda cuando su mamá también tocaba. Eran mujeres muy bien educadas, también Juanita sabía tocar, en el colegio les habían enseñado todo eso. Y dice: qué pobre, qué deslucido me parece el culto que tributamos a nuestro Dios sacramentado. Qué poco respeto tenemos con aquel ante el cual los serafines se cubren y anonadan, y Él todo lo soporta en silencio. Se mantiene sin esplendor, oculto bajo el pan, por vivir en medio de sus criaturas. Y luego le dice que una madre muy santa, fundadora de varios conventos, que está ahora en el suyo, se está muriendo, y termina: ya soy vieja, tengo 19 años, qué horror, ¿de cuánto tengo que dar cuenta? Abrácese con la cruz, en ella está Jesús. Bueno, pues esta es la manera que tiene esta criatura de entender, de vivir, de dar y de recibir el cariño, no yendo a lo particular, a la historieta, a lo que ha sucedido, a lo mío, a lo que yo siento, a la pena que tengo, a la que me da. No, vamos a Dios, a Dios, a Dios. Y esto hay que aplicarlo a la propia alma y aplicarlo con la propia familia y con todos los que se traten, porque estamos para eso, para ser sembradores de noticias de Dios y para hacer levantar el vuelo. Tras de un amoroso lance y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Para que yo alcance diese en este lance divino, tanto volar me convino, que de vista me perdiese. Pues eso es lo que tenemos que hacer, perdernos de vista de las cosas de aquí abajo. Que la Virgen nos traiga el Espíritu Santo para que escriba con su escritura de fuego en el libro de nuestras almas y nos transforme.